de América Latina que reúne a líderes gubernamentales y empresariales de los sectores de comunicación, conectividad y observación de la Tierra. Argentina finalmente es uno de los pocos países del mundo que produce satélites y los pone en órbita. Era algo impensado hace 20 años. Y hoy ARSAT es una realidad y ya ha hecho 2 satélites que están orbitando y comunicando y ayudando a comunicar a la Argentina entre los argentinos y la Argentina con el mundo. Y en plena pandemia, yo recién le preguntaba a Facundo, en plena pandemia pusimos otro satélite en órbita, el SAOCOM, que tiene otra misión, no es tanto la de comunicar, sino la de darnos datos sobre la climatología para poder organizarnos en situaciones extremas. Sociedad. La DAIA fustigó la reproducción de prejuicios y estereotipos por parte de Gabriel Levinas. De esta manera, la entidad salió al cruce de los dichos del periodista, quien afirmó que la sociedad no está preparada para tener como presidente a una persona que es tartamuda como Guado de Pedro. La delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas advirtió que esas expresiones sobre el ministro del Interior son el primer paso para la perpetuación de prácticas discriminatorias. Las declaraciones de Levinas fueron repudiadas en las últimas horas por dirigentes del Frente de Todos y referentes de Juntos por el Cambio, como el neurocirujano Facundo Manes, así como por asociaciones y especialistas en la temática. Fútbol. Carlo Ancelotti descartó una salida de Vinicius y aseguró que el jugador está enamorado del Real Madrid. El director técnico del equipo merengue lo indicó tras el nuevo episodio de racismo que el brasileño sufrió el domingo en Valencia por parte de varios hinchas. Ancelotti señaló que después de los hechos del domingo en el estadio Mestalla pueden pasar muchas cosas por la cabeza del futbolista, pero consideró que la salida de España no es una de ellas. El caso de los insultos racistas que recibió Vinicius el domingo todavía sigue en la agenda de España. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nuevamente acá en Radio Caput, les habla Pablo Andrés Bacel. Estamos con nuestro programa El Chamigo Te Cuenta, todos los martes de 15 a 16. Retomando el contacto luego de unas semanas que por razones profesionales, que las voy a contar en los siguientes minutos, no me he encontrado en el micrófono amigo de Radio Caput. La dirección de siempre de la radio de Juan Martín Ramos Padilla y el chino en la operación técnica con la calidad de siempre.
Estamos escuchando, retomando este contacto con la versión de Mariano Maciel de Camino al Arenal, de Mario Millar Medina y Antonio Tarragorros. Escuchamos un minutito más de Camino al Arenal y empezamos nuestro programa de mayo de año 2023. Les decía que hemos estado 3 semanas fuera del aire. Estuve en Italia, estuve en Roma, precisamente. Estuve invitado, citado es el término correcto, por el Poder Judicial de aquella nación. Allí, un tribunal popular integrado por mixto, integrado por magistrada en este caso, que preside el tribunal, y ciudadanos, está juzgando el secuestro y la desaparición de 3 ciudadanos víctimas del Plan Cóndor en Italia. Me estoy refiriendo a José Potenza, argentino, militante peronista. Él ya había conocido el exilio en 1955 allí en Uruguay. Elena Quinteros, uruguaya, y Rafaela Filipazzi, nacida en Italia, pero de muy corta edad, trasladada a la Argentina, ítalo-argentino en consecuencia. Los 3 fueron secuestrados por el coronel Trócoli, a cargo del grupo de fusileros navales del Uruguay, un grupo operativo que se encargaba del secuestro de militantes políticos en el contexto de la Operación Cóndor en Argentina y en Uruguay. Rafaela Filipazzi y José Potenza fueron secuestrados en Montevideo, en el Hotel Hermitage de esa ciudad, y luego trasladadas en un vuelo de LAP, Líneas Aéreas Paraguayas, una empresa aérea del Estado paraguayo, donde allí fueron directamente a parar sus huesos a una cárcel y una comisaría, más precisamente de Asunción del Paraguay, y luego asesinados ambos y enterrados de manera clandestina en los patios de una comisaría de la ciudad de Asunción. De Elena Quinteros se desconoce el paradero. Secuestrada en Montevideo, pero no se conoce dónde fueron a parar, qué hicieron con ella. ¿Y por qué estuve allí? ¿Qué tuve que ver yo con este tema? Yo fui secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes en el año 2004 a 2008. Uno de mis objetivos centrales fue la búsqueda de los desaparecidos correntinos. Era un desafío muy grande para una provincia conservadora e institucionalmente. Eso, fuimos la segunda provincia en convocar oficialmente al equipo argentino de antropología forense, que hoy es un aniversario más de su creación, ¿no? Todos los que alguna vez golpearon las puertas del equipo de antropología forense no tienen más que palabras de reconocimiento, de agradecimiento por su profunda vocación humanitaria, pero al mismo tiempo su seriedad científica, ¿no? La seriedad con la que analizan cada uno de los casos que llegan a su conocimiento. Entonces le decía que en el 2004 convocamos al equipo argentino de antropología forense.
De a poco andar nos dimos cuenta que había huellas de argentinos desaparecidos que se perdían en Paraguay. Corrientes del Paraguay los separa solo el Paraná, y en algunos lados esa separación es de 200, 300 metros. Y al mismo tiempo nos encontrábamos con datos de paraguayos que se perdían en Corrientes. Entonces, a mí me pareció que había que incrementar la búsqueda. En ese contexto, cuando anuncio que voy al Paraguay, me viene a ver Beatriz García, hija de Rafaela Filipazzi, radicada en Corrientes hacía muchos años después de la desaparición de su madre. Ella se radica en Corrientes con 10 años aproximadamente y vive toda su vida allí. Tiene más de casi 40 años de vida en Corrientes. Me pide que la busque a su mamá. Ella había recibido una carta de su madre que pudo sacarla de la cárcel, un guardiacárcel humanitario que le envía la carta a sus familias, y por eso es que nuestra búsqueda se dirige al Paraguay. Ahí me conecto con los organismos de derechos humanos del Paraguay y empezamos a trabajar por años buscando datos, pistas, con el nombre de compañeros y compañeras excepcionales, ¿no? Federico Tater de la Comisión de Verdad, Rogelio Guibrú a cargo de las búsquedas, Martina Almada, Tela Maris Cáceres de Almada, Jaquel del Rolón y otros tantos. Mario Melanio Medina, el obispo de Asunción. Y es así que formo parte de varias tareas de búsqueda de restos en Paraguay de antropología forense. En el año 2013, 9 años después de que empezáramos a buscarlo, se exhuman unos restos humanos. No se sabía en ese momento a quién pertenecían, y 3 años después se identifican como perteneciente a traer inmediatamente los restos a la Argentina, cosa que se pudo hacer recién febrero del año siguiente, en el 2017, y un año después el presidente del Uruguay, entonces Tabaré Vázquez, entrega a la familia, le entrega la información existente, es un pedido de disculpas, un pedido de perdón del Estado uruguayo por Rafaela Filipazzi. Nos entrega una enorme cantidad de documentación que prueban la responsabilidad del Estado uruguayo, del Comando de Fusileros Navales y específicamente del coronel Trócoli, hoy juzgado en Italia. En ese entonces Trócoli vivía en Italia, así que sabiendo de esas circunstancias, fuimos a Italia a reclamar justicia por Rafaela Filipazzi y Beatriz Potenza. Trócoli fue detenido, fue sometido a juicio por otro tramo del Cóndor, condenado a perpetua. Hoy Trócoli está en una cárcel de alta seguridad donde tienen que estar los criminales, una cárcel de alta seguridad en Roma. Y a comienzos de este año se inicia el juicio contra Trócoli por la desaparición, insisto, de Quintera, Filipazzi y Potenza. Es una audiencia que se celebra un día al mes con un tribunal mixto, integrado, repito, por una magistrada y civiles, y está analizando los elementos de prueba sobre Trócoli. Yo fui a aportar, me preguntó el fiscal que investiga el caso si estaba dispuesto a declarar, por supuesto le dije que sí, y nos dirigimos a Italia, donde estuvimos una semana ya a disposición de los magistrados, del tribunal, dando toda la información posible. Yo estoy convencido que con la cantidad de elementos que acercamos, más todos los elementos que había en el expediente, no queda otro camino que la justicia, y la justicia se va a expresar en una condena
que estimo que va a llegar antes de fin de año en Italia. Así que muy contentos por esa circunstancia. Eso es parte de lo que fuimos a hacer, parte de lo que quiero contar. Fue una audiencia donde declaré por espacio de más de 3 horas. También ese día declaró una grafóloga y luego declaró Federico Tatter. Federico Tatter es paraguayo de origen, pero casi argentino, porque su padre vivió muchos años en el exilio acá, en Resistencia, en Posadas, en Buenos Aires. Su padre fue secuestrado en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, bien víctima del cóndor, y aún hoy busca los restos de su padre. Su madre, Idalina, la paraguaya, fue una de las primeras referencias de Federico. No buscaba a su hijo, sino buscaba a su marido. Y aún así, ella luchó incansablemente por encontrar la identidad, de rescatar a su marido y luego encontrar los huesos al menos, cosa que hasta el momento no pasó. La estimación es que don Tatter, el padre de Federico Tatter, pasó por el Vesubio y, como todos sabemos, el Vesubio se demolió como un mecanismo de búsqueda, de despistar investigaciones posteriores, y él sigue buscando, formando parte de todos los equipos que luchan para llevar verdad y justicia. Vamos a hacer este fue el motivo central. Declaré en un tribunal por este caso, pude contar todo lo que sabía, invitado por el Estado italiano. Espero que sirva, creo que ha servido, creo que va a servir. Así que una enorme alegría y emoción por haber sido útil en esta instancia del proceso de verdad y justicia. Vamos a hacer un homenaje a quienes luchan a los luchadores italianos. Y lo vamos a hacer con una canción italiana que se hizo muy popular en estas tierras después de la serie televisiva La Casa de Papel, pero que es un himno a los militantes partisanos, Bella Ciao. Vamos a escuchar y luego le cuento qué hice en relación a la resistencia italiana en Roma. Vamos entonces, compañero de la mesa de operaciones, vamos a escuchar Bella Ciao y luego seguimos. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Muy bien, escuchamos Bella Ciao y vamos a un
que le corté la inspiración a nuestro operador. Vamos a un minuto más de la cortina musical y retomamos. Bueno, muchas gracias, Nicolás Chino Román, el responsable de la operación técnica de esta tarde. Quería decirle por qué pusimos esta canción y que, bueno, es italiana, es un clásico, es un himno a los luchadores por la libertad. Bueno, me estoy equivocando. Mi técnico de hoy era Martín Loza. Perdóneme, estoy confundido. Martín, gracias Martín. Martín Loza en la conducción técnica. A ver, en Italia en Roma precisamente, hay un hecho que de alguna manera posteriormente tiene que ver con Argentina, que es la masacre de las fosas ardeatinas. Cuando Alemania ya había tomado el control de Italia, en una calle céntrica de Roma, vía Rasella, se produce un atentado de la resistencia que terminan matando a 32 soldados alemanes. Hitler se enfurece por esto y pide que en 24 horas se haga una represalia y se asesine 10 por 1. Y hay toda una cuestión, bueno, ¿cómo conseguir 320 personas? Pusieron tanto empeño, sacaron a tantos presos de la cárcel, buscaron obreros ferroviarios, revisaron el barrio judío, buscaron opositores políticos, delincuentes comunes, integrantes de la resistencia. Bueno, finalmente pusieron tanto empeño que encontraron 335 personas y los llevaron a las afueras de la ciudad de Roma, en unas canteras donde se extraía piedra, por cerca de un lugar de Atina. Ahí estaban las conocidos como fosas ardenatinas, que eran no más y menos que el socavón que la actividad minera generó. Y ahí hicieron entrar en grupos de A5 y fueron asesinándolo uno a uno, ¿no? 335 asesinados en Italia. Tiempo después de eso, dinamitaron el lugar para generar como una tumba natural. Y en noviembre, esto fue el 24 de marzo de 1944, en septiembre de ese año se produce la liberación de Roma, y en noviembre de ese año, del 44, se descubre y se empiezan a rescatar los restos. De esos 335 se pudieron identificar casi todo. Si mal no recuerdo, hay 7 cuerpos que no se saben de quiénes pertenecen. Y ahí se construyó un memorial muy impactante en el medio de la roca, de la piedra. Aún hoy es un lugar desolado, así que imaginemos lo que era en 1944. ¿Y por qué tiene que ver esto argentino? Bueno, primero la cercanía del día, ¿no? 24 de marzo. Esto fue el 24 de marzo de 1944. Y lo segundo, esto lo emparenta con nuestra dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Y lo segundo, que el segundo a cargo de este operativo, el primero fue un oficial de apellido Kepler, que fue condenado por esto y pagó muchos años de cárcel ahí en Italia. El segundo era un capitán de apellido Priebke, Erich Priebke, que al terminar la guerra, con ayuda de la Cruz Roja, de la Iglesia Católica, consigue documentos falsos y se traslada a Buenos Aires,
vivió un tiempo en Buenos Aires y luego se radica en Bariloche, donde desarrolla una vida de, comillas, lo que voy a decir, de persona decente, que nada tenía que ver con esta matanza. Esto es descubierto en el año 90 por un canal de televisión y por gente que vivía allí. Él reconoce haber participado. Hay un juicio de extradición, se lo extradita finalmente a Italia, se lo juzga y se lo condena a cadena perpetua. Finalmente Priebke muere, no recuerdo el año que muere, creo que muere en el 2013, si mal no recuerdo, luego de estar hasta el último día de su vida en la cárcel, ¿no? Igual que Videla, ¿sí? Videla muere en el inodoro de su cárcel, de su celda, en una cárcel de Marcos Paz. Esto es lo que vincula a la Argentina con esta masacre. Y bueno, fui a conocer, me invitaron personas de esa comuna donde está ubicado el memorial, que se encargan de los temas de memoria, con más Jorge Iturburu, un argentino radicado ya que impulsa los juicios de lesa humanidad, y la verdad es que muy conmocionante, ¿no? Fuimos, por eso esta canción que pasamos recién, Bella Ciao, la canción de la resistencia, es un homenaje a los luchadores por la libertad, de la resistencia y a las víctimas de las masacres de las fosas ardeatinas. También, casi como una manera de introducir en el tema la siguiente media hora, presenté mi libro, entregué un ejemplar de mi libro, Malvinas y Derechos Humanos, una historia de la causa por las torturas a los soldados argentinos en Malvinas. Se lo entregué al Papa Francisco en un momento muy emotivo para mí, que soy creyente, que soy cristiano, que soy católico, muy emotivo para mí, y también muy significativo por el rol espiritual que tiene sin duda el Papa Francisco. Entonces presenté ese libro al Papa Francisco y el día viernes pasado, hace 5 días, en la Casa Argentina en Roma, un espacio cultural de la Embajada Argentina, presenté este mismo libro a la audiencia general, ¿no? Presenté este libro que pronto va a empezar a recorrer el país en distintas presentaciones, donde vamos a tratar de presentar, que se conozca, que la gente nos ayude a buscar verdad, a buscar justicia en el caso Malvinas. Verdad y justicia en el caso Malvinas es un reclamo permanente. Ya hemos estado la semana, hace un mes aproximadamente, estuvimos en Tierra del Fuego acompañando el reclamo de los soldados argentinos por verdad y justicia, víctimas de tortura. También tuve la ocasión de participar en un panel de la Universidad de Roma, hablar con sobrevivientes, con víctimas de la dictadura, con familiares, con integrantes del exilio argentino en Italia. Una experiencia muy fuerte, muy conmovedora, de la cual, por supuesto, estoy muy orgulloso de haber participado. Esto impidió que por 2 semanas estuviera en Buenos Aires. Se me complicaba mucho la posibilidad de salir al aire por Zoom, como lo hago habitualmente, ¿no? Este programa se está realizando ahora desde mi ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, donde estoy realizando este programa, y hasta ahora la verdad es que nunca pudimos hacer el programa desde estudio, pero no lo podía hacer en Italia por la diferencia horaria, que justo me coincidía con algunas de las actividades agendadas allí en Italia. Pero agradezco por eso al director de la emisora, a Juan Martín Ramos Padilla, y a todos los compañeros de radiocaput.com que cubrieron mis espaldas, que
inventaron un programa radial en este espacio de 1 hora de los días martes, y en vez del Chamigo Te Cuenta, con seguridad encontraban un porteño que les contaba algo, ¿no? Agradezco a quien, porteño o porteña, agradezco a quien lo hacía, porque me permitió a mí desarrollar todas estas actividades de una manera excepcional. Vamos a hacer acá una nueva pausa musical. Vamos a escuchar Lunita del Tarahui, de Edgar Romero Maciel, con una versión maravillosa de Teresa Parodi y el grupo Amboé, de acá, de mi pueblo, de Goya. Y luego estamos con un invitado vinculado también con la búsqueda de justicia. Vamos entonces, Martín, a Lunita del Tarahui. Cuando pienso en mis corrientes, lamento no estar allí, y en las tardes por los campos quemarme en su cuarajú. Pero por lo que más siento no estar en mi Tarahui, es por sus noches divinas bañadas por el yacer. En el cielo está con su traje azul, por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, Lunita de Tarahui. Brujas en fila aparecen de noche los naranjales, y al borde del ancho río son fantasmas los sausales. Pero aparece la luna, lámpara de mis lugares, y hay poesía en el sausal y en el naranjal cantares. Lunita que en primavera, cuando florece el azar, navegas todas las noches por el río Paraná. Quisiera dormirme un día tirada en el pastizal y morirme despacito mientras la luna se va. En el cielo está con su traje azul, por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, Lunita de Tarahui. En el cielo está con su traje azul, por el naranja paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, Lunita de Tarahui. Bueno, ayer escuchamos escuchamos en el colectivo de combatientes de Malvinas que se quejaban, con razón, leímos en realidad, una editorial
del diario La Nación. Creo que es la editorial número no sé cuánto, por lo menos debe ser la 7 o la 8 que publica sobre este tema. Saben que La Nación es un diario que históricamente estuvo a favor de todas las dictaduras, no se salvó de ninguna, apoyó a todas, las reivindica a todas. Cada vez que tiene que criticar alguna de ellas le duele en el alma. Es claramente un medio de lo peor de la derecha argentina. No se arrepiente ni siquiera de que en sus páginas el diario La Nación ofrecía, comillas lo que voy a decir, porque es textual, chinitas. Eran las niñas, mujeres indígenas, arrancadas de sus familias en la campaña del desierto y entregadas como servidumbre urbana en la pomposa Buenos Aires, destructora de los pueblos originarios de fines del siglo pasado. Ni siquiera de eso se arrepiente, ¿no? De ser parte del tráfico de esclavos que el Estado argentino hacía una vez que ya se agotó la esclavitud en la República Argentina según la Constitución Nacional. Perdón, le decía que publicó el diario La Nación se llama Malvinas, el derecho como venganza. Y la bajada dice, usar los tribunales para seguir atacando el heroico desempeño de nuestras Fuerzas Armadas en la guerra es seguir tratando de imponer el falso relato. Y arranca la editorial diciendo, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Corte Suprema de Justicia que convoque a una audiencia pública en la causa abierta por la denuncia de supuestas torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. Para quien no sabe, esta causa se tramita en la provincia de Tierra del Fuego y se inició a partir de una investigación sobre torturas que sufrieron los soldados argentinos, más precisamente, originariamente soldados correntinos. Y la inicié yo. ¿Sí? No estoy planteando una cuestión de objetividad, soy directo responsable de esta causa que me enorgullece y que si naciera mañana daría de vuelta. Pero continúa, hecho esta aclaración, es una causa que se investigan torturas a soldados argentinos en Malvinas, se investiga aquí la muerte por hambre de soldados argentinos, se investigan acá vejámenes sexuales contra soldados argentinos, el homicidio de un soldado argentino, coacción, amenazas y una enorme cantidad de hechos que ha generado que más de 200 soldados declararan en la causa. Y hoy la misma se encuentra demorada en la Corte Suprema y por eso esta editorial apunta a presionar a la Corte Suprema para que no continúe adelante con esa investigación. Continúa el editorial diciendo el intento de inclusión de esta asociación en la citada causa se trata de un nuevo empeño por revocar los acertados fallos de la Cámara Federal de Casación Penal, que mediante diversos y fundados pronunciamientos diferenció claramente las modalidades de arresto practicadas en el territorio durante el conflicto armado con el Reino Unido de las ordenadas y practicadas para el aniquilamiento de las organizaciones terroristas a partir de la asunción del gobierno militar en marzo del 76. Continúa el editorial del diario La Nación. Las diferencias de hecho y de derecho son tan considerables y evidentes que la intención de las organizaciones recurrentes de estos fallos y la que pretende sumarse pareciera responder al hostigamiento permanente y metódico que vienen sufriendo las Fuerzas Armadas desde la asunción del kirchnerismo de diferentes acciones, entre ellas como herramienta para ese propósito, ¿no? Vuelvo a leer esta frase. Pareciera responder al hostigamiento permanente y metódico que vienen sufriendo las Fuerzas Armadas desde la asunción del kirchnerismo. Es decir, que para este diario, los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante en la Argentina y todas las políticas de memoria, verdad y justicia son parte de un, usando la palabra de la Nación, evidente hostigamiento permanente y metódico. Sigo leyendo la editorial. La enorme mayoría de los casos denunciados refiere a la inmovilización,
o calabozo de campaña, del soldado como una modalidad de arresto ante la inexistencia en el terreno de un lugar donde mantener prisionero al infractor. La primera gran diferencia que surge a simple vista ha sido la clandestinidad. Mientras las órdenes de las autoridades militares para el combate al terrorismo subversivo fueron secretas, permitiendo la utilización de arrestos sin notificación a los jueces, el interrogatorio bajo tortura y la eventual desaparición del detenido, todos los arrestos de Malvinas obedecieron a órdenes emanadas de superiores perfectamente identificados y en todos los casos como consecuencia de graves actos de indisciplina o delitos cometidos por conscriptos agravados por haberse llevado a cabo en un escenario de guerra. Vamos a avisarle a nuestro operador que si ya nos puede ir preparando la comunicación. Tengo entendido que está nuestro invitado en línea y está con algunas dificultades de audio, así que es probable que se pueda mejorar esto. La segunda, dice, sigue el editorial, increíblemente ignorada por quienes impulsaron esta causa, no dice mi nombre en esta ocasión, pero en otras lo ha dicho, y los tribunales inferiores que le dieron añadidura, es que si alguno de estos actos hubieran representado un delito, estos se encuentran irremediablemente prescriptos, ya que fueron recién denunciados en el 2006 por los supuestos damnificados secundados por los inefables organizaciones de derechos humanos. Yo, agrego yo, denuncié en abril del 2007 y en mi condición de subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Corrientes. Termina el último párrafo, o la anteúltimo, diciendo, continúa la editorial de La Nación defendiendo a los torturadores que terminan de criticar, ¿no? La defensa del Diario de la Nación a los torturadores ha sido una constante ideológica durante más de 100 años. Para que nos diga qué piensa de este editorial, lo hemos llamado a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata, que es querellante en la causa, e integra la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y quería saber qué te parecen esta editorial, estas líneas. Bueno, no es la primera editorial, van varias, ¿no? Editoriales del Diario de la Nación, ya del año 2017-18, que sostienen esta línea de impunidad, este medio que trata de imponer una sentencia que avale la desmemoria, ¿no? Que no se ponga del lado de aquellos que fuimos y fueron víctimas durante la guerra de Malvinas. Una editorial que además, cuyo fundamento, cuando uno analiza, y vos seguramente me vas a ayudar en esto, Pablo, que sos abogado, hay una serie de barbaridades expresadas allí que no se ajustan a lo que se lee en el expediente judicial, ¿no? Todo expediente judicial va más allá de que esto todavía no hemos logrado una condena, va arrojando verdades, ¿no? La cantidad de denuncias, la cantidad de testimonios, la cantidad de documentos, donde, como siempre sostengo, ya no pueden tapar el sol con las manos. Lamentablemente, son medios de comunicación que atienden hacia un lugar que es que están ligados también a toda esa vinculación con lo que fue la dictadura militar, y lamentablemente también hay que decir que siguen siendo las voces de aquellos que tendrían que estar dando explicaciones ante la justicia de por qué torturaron en Malvinas. Vos sabés muy bien que todos aquellos que fueron llamados a indagatoria, con sus abogados, con sus defensores, hasta el momento nadie pudo explicar por qué lo hicieron. Siempre se están escudando bajo la figura de la prescripción. Y acá estamos denunciando torturas, estamos denunciando situaciones en las cuales la República Argentina, que ha convenido la defensa de los derechos humanos en el sistema internacional, la tortura no prescribe, más aún cuando esto fue llevado a cabo por funcionarios del Estado. Pablo, hay una serie de barbaridades que plantean los Aguiar, y qué lío también se le arma a los Aguiar,
porque días atrás recuerdo haber leído una nota de uno de sus periodistas estrellas, Alconada Amun, que hacía referencia a un libro, una investigación de Hernán Dobry, sobre el antisemitismo en Malvinas, ¿no? Y esto también lo fue publicado en el Diario de la Nación. Vos sabés bien que también el propio Saguier nos ha enviado cartas firmadas, puño y letra, tratándonos de decir que, haciendo una Hernán especie Dobry de... publicó además... ¿Cómo? Hola. No, te estoy escuchando con algún problema, pero es producto de la señal de internet, sin duda. Hernán Dobry publicó además, este es su segundo libro sobre el tema Malvinas. La primera está vinculado con el rol de los rabinos en Malvinas. Y ahora este libro recoge la historia de los soldados judíos, muchos de ellos torturados en Malvinas por el solo hecho de ser judíos, ¿no? Exactamente. Vos fíjate que en la línea editorial hacen toda una justificación de una figura que es el calabozo de campaña, diciendo que todas estas sanciones se impusieron a los soldados por algún acto de indisciplina. Y vos sabés bien que todos los actos que se dieron, en el cual en la gran mayoría los soldados fueron torturados, fueron por las situaciones famélicas, ¿no? Por el hambre, por no haber dado el suministro necesario, sabiendo y entendiendo y después viéndolo con nuestros propios ojos, la cantidad de recursos de alimentos que había en Puerto Argentino y no fueron distribuidos a las tropas. Pero ahora que me expliquen de por qué torturaron a soldados por el solo hecho de ser judíos. Ellos tratan de justificar una figura del calabozo de campaña. Y Saguier, seguramente sus asesores nunca habrán leído o se habrán interiorizado en el expediente, donde las tres Fuerzas Armadas se presentaron en el expediente diciendo que la sanción disciplinaria, lo estoy leyendo, la sanción disciplinaria denominada calabozo de campaña o figura similar no tuvo recepción jurídica en dicho ordenamiento legal. Tal es así que la propia doctrina jurídica resultaba conteste en afirmar que la sanción disciplinaria, denominada calabozo de campaña, es una sanción antirreglamentaria no prevista en la ley ni en ningún reglamento militar, y las autoridades que la aplicaron serán pasibles de incurrir en el delito de abuso de autoridad. Esto de acuerdo a lo que decía el Código de Justicia Militar. ¿Qué significa crucificar a un soldado en el piso, en el suelo malvinero, con 4, 5, 6 grados bajo cero? ¿Esa presentación quién la hace, Beto? Esa presentación la hizo el director general de Asuntos Jurídicos de la Armada y Gabriel Gustavo Picicelli, capitán de navío auditor, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Armada, y consta en la foja 5268 a la 5276 en la causa que se tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande. Digo esto para desmitificar esta cuestión de que porque no tenían un lugar como para aplicar una sanción y tenerlo en un calabozo físico, utilizaban esta metodología que, por supuesto, se traduce a una tortura, digamos, ¿no? Y todo esto, bueno, vos sabés bien, viajamos a Malvinas, en alguna oportunidad, claro, Pablo, y veíamos que... Ahí. Sí, hola. Hola, hola. Ahí tenemos algunas dificultades con comunicación. Pedimos disculpas por esta modalidad, llamado entre comillas calabozo de campañas, en lugares que había calabozos, ¿no? Por ejemplo, el soldado Juan Carlos Gómez, torturado en el Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia, soldado de la Fuerza Aérea enterrado en la arena al lado de la pista del aeropuerto argentino, donde estaba el viejo faro y las instalaciones del aeropuerto, los soldados torturados en inmediaciones de Puerto Darwin, donde había muchos galpones militares
y de Puerto Argentino. Es decir, que este argumento no solamente es antirreglamentario, no solamente es ilegal y no solamente desnuda la falacia argumental, sino que además no resiste lógica alguna porque hay muchos lugares donde los soldados fueron torturados y con instalaciones adecuadas, ¿no? Perdón esta aclaración, Beto, pero vos estabas agregando, además de la información del jefe de Asuntos Jurídicos de la Armada, estabas continuando con tu relato. Sí, digamos, lo que observamos acá es que estas editoriales, estos grupos mediáticos que están vinculados a los sectores de la dictadura, se intentan plantear que la guerra de Malvinas es una gesta sagrada que no se puede discutir. Y si tiene algo donde se debe discutir la guerra de Malvinas es las consecuencias que dejó y la cantidad de situaciones, de muertes de soldados que no estuvieron, que no ocurrieron en hechos en los enfrentamientos directos con los británicos, ¿no? Sino que fueron a consecuencia de la impericia y cuya responsabilidad recae en muchos de los cuadros militares de las tres Fuerzas Armadas. En todas las unidades militares que participaron en Malvinas hay hechos denunciados. Entonces, que me expliquen el antisemitismo, que me expliquen los abusos sexuales, que me expliquen los soldados que murieron por hambre, que expliquen los soldados que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo, que expliquen los asesinatos, que expliquen la utilización de los teléfonos de campaña como picanas eléctricas. A ver, a Malvinas fue el terrorismo de Estado y lamentablemente a muchos militares, cada vez que les hacemos una pregunta, o no se animan a debatir con nosotros, por supuesto, y les agarra amnesia. Te pueden dar detalles, lujo de detalles del momento épico del combate, te pueden dar hasta el número de la munición que dispararon y la fecha de vencimiento. Pero cuando le preguntás estas cuestiones te dicen, como el caso del general Balsa, a mí no me consta. Y lamentablemente también Balsa escribe en el mismo diario, en el diario La Nación, trabajando para la impunidad. Alguien que yo en algún momento, algún café que tomamos oportunamente, le pregunté que él había tenido la demencia de pedir disculpas al pueblo argentino por la actuación de las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado. Y Malvinas, le digo, claro. ¿Por qué? Porque en Malvinas se puso en crisis la razón de ser de las Fuerzas Armadas de ese momento, Pablo. Y es la discusión que nos debemos todos los argentinos, y es lo que seguimos hace 40, porque además otra mentira del editorial. Las denuncias las hicimos en el primer momento que pisamos el área continental de nuestro país. Y muchos compañeros con mucha valentía denunciaron ante los propios ojos del aparato represivo que nos recibió en Campo de Mayo, porque se armó todo un dispositivo de inteligencia y contrainteligencia, y la imposición de silencio, y vas a encontrar las actas de recepción que firmamos después del 14 de junio de 1982, donde la firma el soldado denunciando lo que le pasó, y hay un oficial y suboficial que da fe de lo mismo. Y vas a encontrar que el propio Cristino Nicolaides, comandante en jefe del ejército después de la derrota militar, cuando se encuentran con semejante cantidad de denuncias, habla y impone una orden de que todos estos hechos debía tratarse con suma responsabilidad, que había que parar el efecto de bola de nieve, que no había que trascender a la opinión pública, y que dado el hecho del caso que debería pasar, dado la gravedad del hecho, a pasar a la instancia de la justicia militar, derogada después, tenía que ser autorizado por el propio comandante en jefe del ejército. Estamos luchando todavía con la impunidad que dejó la dictadura militar sobre estos hechos. Es necesario que nuestro pueblo sepa la verdad de lo que pasó con nuestros soldados en Malvinas, Pablo. Quiero agregar solamente a lo de Martín Balsa, por supuesto es una circunstancia esta, es mi palabra contra la de Balsa. Yo en el año 2000,
2013, si mal no recuerdo, 2013, estuve por razones profesionales trabajando en Costa Rica. Él era embajador. Yo casualmente trabajé en la embajada argentina por una declaración que él tenía que hacer para una causa de lesa humanidad en la Argentina, o mediante el sistema de videoconferencia. Y hablé con él sobre el tema. Él, por supuesto, sabía quién era yo sé obviamente quién es él. Esa noche me invitó a cenar en un restaurante, una parrilla argentina en Costa Rica, y luego me invitó a pernoctar en la embajada y hablamos mucho de este tema, y Martín Balsa me reconoció la existencia de torturas a soldados argentinos. En privado, esto lo descalifica a Balsa lo descalifica porque te reconoce en privado cosas que en público no lo puedes sostener, nada menos que cuestiones vinculadas con la integridad física, la vida, la dignidad, la salud de los soldados argentinos en Malvinas, a quien dice tanto honrar. Al esta circunstancia que le consta, él está ensuciando la verasimilitud y la palabra de los soldados que declararon en sede judicial con con juramento, de decir verdad, y que lo han dicho tantas veces como fuera necesario, ¿no? Así que triste ese papel de Balsa, ¿no, Ernesto? Te agrego dos cosas más. Sabés que venimos sosteniendo, vos también lo sostenés porque estuviste en principio involucrado en la causa, que en todas las unidades militares, en todas, absolutamente en todas las unidades militares que estuvieron en las islas, en Malvinas, pisando las Islas Malvinas, hay por lo menos un hecho denunciado. Y en el grupo que comandó Balsa hay un hecho denunciado, que era el grupo de Artillería 3. Y te digo más. Cuando aparecen, a ver, ¿cuántas veces nosotros en nuestra historia decíamos que nos intervenían, que nos infiltraban, que nos perseguían, que teníamos los servicios de inteligencia atrás nuestro? Y cuando se desclasifican los archivos secretos de Malvinas, encontramos que durante el periodo que Martín Balsa fue comandante en jefe del ejército, el ejército nos hacía inteligencia en democracia. En el periodo, en avanzado los 90 esto. En el 92, 93. Hay expedientes de, dice Cecil La Plata, porque por supuesto, nosotros además somos un organismo de derechos humanos, nos constituimos como un organismo de derechos humanos y desde el primer día fuimos transgresores a esa imposición de disciplina que quisieron hacer, como jóvenes que éramos. Y es lo mejor que hicimos. Entonces, saquémonos la careta y hablemos con la... Porque esto es hablar de la verdad. Nadie está inventando nada. Acá no hay situaciones en las cuales, sino que estamos en búsqueda de que se sepa la verdad. Y los expedientes de las Fuerzas Armadas hablan por sí solos, Pablo. Habla de las atrocidades, hablan del caso del soldado Rito Portillo, hablan del soldado cómo muere Rola, hablan de los 4 primeros muertos del Regimiento 7 que mueren por el hambre, donde lamentablemente tenemos que decir también, las gestiones continúan y siguen el mandato, insisto, impuesto por la dictadura militar. Hace poquitos días atrás vemos que el Ministerio de Defensa sacan una nueva página haciendo mención y honor a los caídos en Malvinas. Y esa página no se ajusta a la verdad histórica. Hay una falta de respeto al cumplimiento, al derecho de la verdad, no solamente de todos los argentinos, sino de las víctimas, que como se informa en esos lugares, ese soldado no murió a donde murió en otra fecha, y no en las circunstancias que se plantean. No todos los que estuvieron en Malvinas lamentablemente murieron en combate. Entonces, esto es necesario, eso es una acción reparadora con todos aquellos que fuimos testigos, con los compañeros que fueron víctimas, y también con aquellos que todavía estamos buscando la verdad y para reconstruir la memoria de cada uno de ellos, ¿no? Porque lamentablemente lo que nos dejó Malvinas fue vidas de muchos soldados, más allá de la discusión irrenunciable al derecho a la soberanía, pero no nos olvidemos que después de la derrota militar, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados.
Muchas gracias, Beto. Nos estamos despidiendo de vos, de la audiencia. Hasta el próximo martes. Nos despedimos algunos segundos con nuestra cortina de Camino al Arenal y hasta el próximo martes con El Chamigo Te Cuenta. Un abrazo grande, gracias al director, a toda la gente de técnica, a Ernesto Alonso, nuestro invitado de hoy, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria. Gracias a todos, hasta el próximo martes.